La presente comunicación ha sido aceptada en el Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento del año 2021 y lleva por título Formación crítica y principios geográficos, evolución y aplicación en el aula. Ha sido presentado dentro del simposio Otras líneas de trabajo, sección B, coordinado por Jair Esquiaqui Huelvas, y ha sido redactado por Sara Cortés Dumont de la Universidad de Jaén y Daniel David Martínez Romera de la Universidad de Málaga. Como introducción, planteamos una disyuntiva que consideramos fundamental en relación a la temática, y es la del conocimiento científico contra la ideología. El conocimiento científico, en tanto que el logro humano, supone la superación de preconcepciones, prejuicios, supersticiones y sentido común en la obtención o en la búsqueda de un conocimiento que sea comprobable y que sea eficaz y sobre todo que sea coherente con la realidad observada. Para ello, nos valemos del método científico, que hoy día no se puede entender de una manera monista, pero que en cualquier caso plantea tres cuestiones que consideramos fundamentales: la búsqueda de la objetividad, la necesidad de la univocidad y la obligatoriedad de su provisionalidad, que no de su relativismo, como muchas veces se confunde, sobre todo en ciencias sociales. Para ello se plantea la necesidad de una formación del espíritu científico en los términos que ya Bachelard lo definiera a principios del siglo XX. Y esto es así porque entendemos que poco a poco la sociedad civil está entregándose, o las dinámicas que podemos detectar claramente a partir del siglo XXI, llevan a una situación de traslado del pensamiento científico hacia el pensamiento ideológico en todas las facetas de la vida social. Por tanto, es ahí donde entendemos que se encuentra el campo de trabajo de la formación científico-didáctica de las disciplinas específicas, en este caso, el de las ciencias sociales, geografía e historia. Consideramos que se produce, como señalamos, un borrado progresivo del conocimiento científico frente al ideológico, de la opinión frente al hecho y la argumentación, algo que hoy día puede reflejarse de manera casi trágica con la famosa situación que se produjo con el CIS de abril de 2020, en el que la propia redacción de los cuestionarios se alejaba mucho en algunas de las cuestiones de la objetividad y del rigor necesario para formular este tipo de instrumentos, para concretar este tipo de instrumentos que se enseñan en las propias, o al menos se enseñaban en las propias facultades de sociología cuando nosotros éramos estudiantes. Para plantear la aplicabilidad de estas cuestiones, necesitamos reflexionar brevemente sobre el origen y la aproximación que se puede realizar sobre los principios científicos de la disciplina, el pensamiento geográfico y su aplicación didáctica. Consideramos que la fuerza que tiene esta idea radica en que es algo que ha acompañado al ser humano desde su nacimiento como sociedad, desde que el ser humano se empieza a hacer grandes preguntas sobre la vida, de orientarse, de dónde venimos, a dónde vamos y cómo podemos llegar allí. Desde la propia prehistoria, como señalamos, ya hay evidencia de que el ser humano intenta de alguna manera articular algún tipo de pensamiento explicativo, en principio mitológico, y poco a poco, cuando nos desplacemos hacia la época clásica, empezará a rayar el pensamiento científico, el pensamiento objetivo, intentará rayar una especie de legado cultural que le permita coordinarse y entenderse con el entorno que le rodea y consigo mismo. Esta cristalización, esta consolidación o traslado de la tendencia mitológica hacia la racional, hacia la científica y material, se produce claramente ya en el siglo XIX con la especialización científica, cuando se desarrollan los famosos corpus científicos de las principales disciplinas. Sin embargo, esto también supone el inicio de los conflictos entre el conocimiento científico y la ideología en geografía, algo que tendrá mucho que ver en los procesos de colonización europeo, de colonialismo europeo, pero también de concreción curricular ante los nuevos estados-nación que necesitan legitimarse y defenderse por supuesto, del cambio respecto al antiguo régimen, que sí estaba legitimado como proceso histórico, y el actual no, el vigente, el nuevo, el que se adviene, lo necesita legitimarse. Por tanto, la geografía, igual que la historia o la lengua, serán instrumentos especialmente útiles para la inculcación de determinados pensamientos, de determinados valores,
hoy día lo podemos ver en las prácticas periféricas que suceden, por ejemplo, en España, en las ideologías periféricas de España, como la importancia del apego de la ciudadanía a un determinado territorio, a una determinada historia o a una determinada lengua, constituye ese concepto étnico de nación que tan peligroso fue y tantas sombras ha dejado desde el siglo XIX hasta que se pudo construir el concepto de político de nación, ¿no? Mucho más heterogéneo. Por tanto, se plantea aquí una cuestión sobre la función de la ciencia geográfica en el currículo y está en cuestión la famosa manipulación que se puede realizar desde el currículum, desde la educación, ha sido muy relevante desde el punto de vista de las ciencias sociales, no tanto así desde las ciencias experimentales, pero sí claramente en aquellas que tienen que ver con su vocación social o con su vocación con el individuo, con el ser humano. Una razón que explica esto es que la concreción curricular implica enseñar lo fundamental y decidir qué es lo fundamental, ¿no? Esa concreción entre forma y proyección educativa es claramente un espacio de debate, de lucha entre ciencia e ideología. La geografía en este contexto se presenta como una polisemia fruto de la especialización que desde el siglo XIX se produjo y que tensionaba su propia naturaleza, que era universalista, desde Humboldt y Ritter, al menos desde Humboldt y Ritter. Por tanto, ya no es de extrañar que incluso Sauer, allá por mediados del siglo XX, en el año 56, se preguntara qué geografía debíamos enseñar para los que no van a ser geógrafos en el futuro y que esta era una cuestión muy importante. Educar en valores geográficos, educar en geografía a aquellas personas que no van a ser profesionales de la disciplina, en tanto que esta disciplina podía hacer aportaciones a su desarrollo como ciudadanos de manera muy efectiva. Esta tensión que señalamos entre especialización y generalización es lo que llevará a la concreción de formas de entender la geografía que no siempre serán muy acertadas y estarán muy ligadas con la práctica científica que se desarrolla fuera de las escuelas. Esto irá haciendo que poco a poco, de un prestigio social muy elevado, sobre todo asociado al siglo XIX y el descubrimiento del mundo, las grandes expediciones geográficas, poco a poco se vaya tergiversando, se vaya en un primer momento mitificando hasta que finalmente acabe quedando reducido a famoso juego del trivia, ¿no? Al famoso juego de saber dónde están las cosas y poco más. Es el inicio, pero no el final de cualquier investigación geográfica. Para hacer un tratamiento didáctico de esto, para poder aplicar los principios geográficos de una manera efectiva, lo primero que se necesita es un vocabulario científico mínimo que muchas veces se trivializa en ciencias sociales. Se considera que en geografía este tipo de cuestiones no es tan relevante, sobre todo en el contexto educativo, como sucede cuando hablamos de física, química o matemática. Por tanto, se practica una suerte de polisemia científica, cuando no de simplemente ausencia de conceptos necesarios para poder enmarcar y contextualizar las metodologías, las teorías y sobre todo en qué debemos entender o qué se puede entender de manera práctica, de manera material, sobre los principios geográficos que se están tratando y que pueden servir de instrumento para desarrollar el pensamiento crítico de la ciudadanía. En este sentido, una realidad de los conceptos geográficos que son muy dependientes de la adjetivación y del contexto. Conceptos como el de región no son nada, salvo que se les ponga algún adjetivo, ¿no? Y esta adjetivación también es muy dependiente del contexto, porque esas regiones que se puedan definir van a variar en el tiempo porque los procesos históricos y geográficos que suceden sobre ella la van a tensionar y la van a hacer cambiar en un sentido u otro a lo largo del tiempo, sea por evolución, involución o transformación. Se produce en todo caso en el currículum, sobre todo según avanzamos hacia finales del siglo XX y hacia inicios del XXI de una manera muy clara, como se puede ver en las diferentes leyes educativas en España, hacia una atomización y especialización curricular. Cada vez el alumnado elige antes qué carreras qué materias va a querer cursar, si va a tirar hacia lo que antes llamábamos ciencia o letras, se van desarrollando líneas de especialización secundarias adicionales.
cada vez a edades más tempranas. Y esto cuestiona abiertamente las posibilidades formativas de la geografía, que queda arrinconada como una línea de especialización, pero no como una troncalidad que permita estar con presencia en todas las ramas y que permita una formación efectiva de la ciudadanía, entendiéndose que ya no es una disciplina generalista, sino que debe formar parte de aquella gente que esté más sensibilizada o interesada por cuestiones de ciencias o letras. Por eso subrayamos la importancia de 4 principios geográficos clásicos, como son el de la unidad de la Tierra, el de geografía general, de localización o de determinación, para intentar poner en el aula, como se intenta explicar en el texto, de una manera lo más detallada posible el carácter práctico de estas cuestiones, para que la ciudadanía tenga una formación, las nuevas generaciones tengan una formación completa y articulada de cómo conocer su entorno, cómo conocer las dinámicas sociales y cómo conocer el funcionamiento del pensamiento científico más allá de los contextos experimentales en los que sí está consolidado. Esperamos que en el futuro estas líneas tengan continuidad y permitan que la geografía recupere la troncalidad que le corresponde para mejor beneficio de toda la sociedad. Muchas gracias por su atención. La presente comunicación